No es el único caso en un edificio oficial. Lo que veis ahí es el antiguo Hospital La Cigüeña, hoy Consellería de Bienestar Social en la Comunidad Valenciana, en la capital del Turia, Valencia, ubicado en la Avenida del Marqués del Turia, si mal no recuerdo, perdón, de la Alameda. Y allí en 1990 los vigilantes de seguridad, a día de hoy también ocurren, viven fenómenos que no tienen explicación. María Carrascosa nos lo contaba así. Bueno, yo viví experiencias bastante ilógicas. Pues verás, resulta que todo fue de una forma muy graciosa. Yo fui allí, yo había conocido a La Cigüeña en sí, pero desconocía esto de que te mandan un servicio nuevo, te lo enseñan, yo veía al compañero muy nervioso, pero no me explicó ni me dijo por nada, ¿no? Entonces lo increíble fue pues que a las 2 o 3 noches de estar allí, yo había oído las noches anteriores cosas raras, pero siempre piensas que es mi imaginación, estoy sola, buscas una lógica, ¿no? Pero lo gracioso fue que una de las noches, pues haciendo la ronda, por supuesto, teníamos que hacer, no podíamos parar bastantes rondas, pues oí el llanto de una criatura y me extrañó muchísimo. Entonces, claro, fui para allí y digo, pues ha sido alguna broma de algún compañero, es alguna tontería. Entonces fui para allá y el llanto de la criatura era claro. Entonces pensé si era algún edificio de al lado, pero claro, al lado realmente no había ninguna finca donde yo estaba escuchando el llanto de esa criatura, que es lo que realmente a mí me hizo temblar un poco, ¿no? Pero cuál fue mi sorpresa que cuando yo salía de ahí, porque claro, cuando yo llegué el llanto cesó. Y cuando yo salía de ahí, pues de una oficina a otra, lo que visualicé fue una imagen clara. O sea, es que no era un espectro, no era una cosa blanca solo. Era una persona, una señora con el pelo largo, morena, y un camisón blanco largo que pasaba pero andando, se visualizaba perfectamente. Sí que no me fijé, no sé, por el pánico, el terror, tampoco recuerdo exactamente, pero yo creo que lo que era el rostro no lo llegué a ver. Pero que andaba, no es que estuviera volando ni con alas, no, andaba perfectamente de un lado a otro. Es que no le encontraba lógica, no encontraba coherencia. Lo que pasa es que lo que más me sorprendió fue cuando una vez ya pues Blanca, pues al día siguiente comentaba esto, pues la gente se burlaba, se reía, hasta que 2 o 3 compañeros ya empezaron a decirme y a confesarme que ellos habían visto muchas más cosas, que habían vivido experiencias muy extrañas. Cosas extrañas. No es el único lugar donde ocurren cosas extrañas. Eso es la casa, yacimiento arqueológico, la Casa del Obispo. Está ubicado en Cádiz, es un recinto arqueológico, como os decía, de 1.500 metros cuadrados. Es un edificio domotizado, es decir, todo está controlado informáticamente. Ahora, antaño era, en otro tiempo, un hospital del sueño, un templo Asclepeion. Creo que lo he dicho bien, si está Nacho Ares por ahí. Si no me castigará después, ¿no? Un templo construido a tres deidades como eran Apolo, Asclepeios e Higia. Bueno, lo que ocurre allí y lo que nos contaba Germán Garbarino, en la primera visita iba acompañado por Jesús Callejo, es simplemente sobrecogedor. Un edificio controlado por 25 cámaras de seguridad, sin teléfonos móviles que suenen, en el que ocurren toda clase de fenómenos fuera de toda lógica. Vamos a escucharle. Bueno, pues lo que hemos visto desde el principio que se abrió a la apertura, digamos, público y se colocaron un sistema de cámaras de seguridad y de domótica, es bien pues que por las noches se nos encendían y apagaban las luces solamente, saltaban las alarmas, el sistema, digamos, de domótica se volvía un poco loco. Y bueno, fue la propia empresa de domótica junto a la de seguridad la que tras realizar varias veces el programa, pues indagando un poco y observando qué es lo que se veía en estas cámaras de seguridad, pues empezaron a observar que pasaban cosas extrañas. Los equipos estaban todo correcto y era simplemente pues que en este lugar empezaban a ocurrir o estaban sucediendo y las cámaras estaban captando fenómenos extraños. Las imágenes se ven todo tipo de efectos, digamos un poco lo más llamativo puede ser la presencia o la silueta de una mujer que vestida con túnica romana, incluso tapada la cabeza, una túnica, la vemos pasar por delante de las cámaras, incluso haciendo un trayecto, digamos, de una visita como por el edificio. Incluso también vemos a un niño de corta edad, calculamos unos 4 o 5 años, también vestido con un atuendo como si fuera de época romana, incluso que nos ha dejado en una parte del yacimiento muy curioso una huella grabada del pie infantil, en un material que es acero corte que curiosamente no se puede grabar este tipo de efectos. Se ha quedado impresa en estas chapas de acero corte, hemos intentado retirarlas varias veces y es imposible de retirar, es una cosa bastante curiosa. Y bueno, no es que ocurra todas las noches, pero es bastante habitual a lo largo de la semana ver en varias imágenes donde vemos estos personajes
Vemos también como una especie de bolas que atraviesan muros y paredes en grandes cantidades unos días, otros días en menos cantidades, aparecen de la nada con mucha fluorescencia, digámoslo así, y desaparecen atravesando paredes. Incluso se han escuchado como frases en un idioma que desconocemos totalmente en la actualidad. Sigue ocurriendo, es una cosa que ocurre bastante habitual. Sigue ocurriendo. Seguramente Nacho Ares, director de Ser Historia en la cadena Ser, y hasta hace nada director de la revista Arqueología Totémica y Clásica y referente, da pena que ya no esté en los kioscos, conozca más sitios, lugares marcados por la historia donde ocurren fenómenos extraños. Pero si os dais cuenta, en los 3 episodios aparece una clave, o aparecen varias claves. Los fenómenos no interactúan con los testigos y todo parece como una memoria dinámica, como si fuera todo un bucle atrapado en el tiempo. Habría que hacer la diferencia entre espectros y fantasmas en este aspecto, ¿no? El fantasma es aquel que interactúa con el testigo dándole un mensaje del pasado, del presente o del futuro, mientras que el espectro, para los teóricos de lo paranormal, de la parapsicología, es aquella entidad que siempre hace el mismo recorrido y que ignora a todos los testigos, como si algo muerto estuviera condenado a repetirse una y otra vez en aquel lugar. Son 3 ejemplos, habría muchos más. En la casa del obispo ha quedado una huella de desaparición fantasmal. No es el único caso, hay otro. 5 de febrero de 1999, Miguel Ángel Portillo realiza su ronda de seguridad en la vieja estación de tren de La Cañada. A medianoche escucha como su perro ladra en el exterior. Sale, se lo encuentra suelto y de repente ante él, a menos de 50 metros, hay una figura luminosa como el de una dama blanca suspendida en el aire, con una vara. Él sale corriendo presa del pánico, se acerca hasta el bar La Estación, allí le atiende Soledad Álvarez, dueña de ese bar, le tranquiliza y un grupo de hombres vuelve al lugar donde aquello ha aparecido y lo que se encuentra es una estrella de David. Son los 2 únicos casos, junto con Belmez, en el que algo que no pertenece a este mundo ha dejado una huella. En el caso de La Cañada habría una serie de connotaciones muy particulares, porque esos signos que dejó, una estrella de David con varias letras, tendría mucha relación con algo que me apasiona, que es el lenguaje angelical. Pero esto sería otra historia. Bueno, y si hasta ahora tenemos casos que suceden en campo abierto, tenemos casos también que suceden dentro de edificios. Quizás, o voy a quitarle el quizás, los más terribles de todos son los que se producen en la propia habitación, en el propio dormitorio de las personas que sufren este tipo de visitas, es decir, el lugar más íntimo de la casa. Aquí vemos al investigador gallego Marcelino Requejo junto a Lola. Es la protagonista del siguiente caso, una mujer que no tiene ninguna vinculación con estas temáticas, como todos los anteriores testigos que han pasado por aquí, y que en el año 2003 empieza a vivir una serie de extraños fenómenos que llegan a aterrorizarla hasta tal punto que tiene que estar varios meses de baja. Comienza un peregrinaje por psicólogos, psiquiatras, todo tipo de médicos, le hacen todo tipo de pruebas médicas. La conclusión es: usted está perfectamente, no tiene ningún tipo de problema mental, su problema viene de otro lado, ¿no? Acuda a un cura o qué sé yo. Eso le decían los médicos. Todo esto sucede en el año 2003. Y cuando por espacio de entre 2 o 3 meses comienza a recibir unas aterradoras visitas por la noche. Ella se acuesta en su cama, todavía no ha empezado a dormirse, ni siquiera a conciliar el sueño, es simplemente acostarse, y dice que empieza a escuchar unas pisadas por el pasillo, unas pisadas que se acercan a su habitación. En ese momento queda absolutamente paralizada, los pelos se le erizan, todos los pelos del cuerpo, y queda paralizada, no se puede mover ligeramente la cabeza. Se abre la puerta y aparece un personaje muy alto, de unos 2 metros aproximadamente, vestido totalmente de negro, con una capa negra que le llega hasta los pies, un rostro cadavérico, blanco, cara chupada y cabello blanco, ¿no? Se acerca a ella y las primeras veces lo único que hacía era retirarle las mantas de la cama y tocarle las piernas, ¿no? Ella llegaba a llorar, pero intentaba gritar y no podía gritar, ¿no? Esos fueron los primeros encuentros,
Pero hubo más. En otra ocasión, este ser llegó a tumbarse encima de ella y ella nos lo describía como una especie de intento de violación, ¿no? Así lo vivió ella. Esto le costó 4 meses de baja y, como digo, todo tipo de pruebas médicas. En otra ocasión, a su hija, a la que no le había contado nada, comenzó a gritar. Y cuando llegó a su habitación, su hija le dijo que había visto un ser muy extraño y le describió al mismo individuo que ella veía prácticamente, pues bueno, en ese momento ya noche sí y noche no, ¿no? Pero en otra ocasión este ser llegó a acercarse tanto a ella que llegó a tirarla de la cama y ella decía, aterrada, llorando, porque nos lo contaba completamente, como digo, aterrorizada y llorando, decía que intentó llevarla hasta la ventana, quería tirarla por la ventana. Y en ese momento aparece un ser vestido de blanco, una mujer con una niña también vestida de blanco, que hicieron desaparecer a esta entidad. Curiosamente, a la mañana siguiente recibe la llamada de su hija, que estudiaba en Madrid y a la que no había informado en ningún modo de este tipo de sucesos, y le llama muy asustado diciendo: mamá, esta noche en el piso de Madrid he visto a una mujer totalmente vestida de blanca, que iba con una niña también vestida de blanca en la mano, ¿no? Qué curioso. Avanzamos. Otro caso muy similar, el caso de Miguel Ángel, también